Darío el Medo tomó posesión del reino a sus 62 años, y agradó a Darío dividir el reino por satrapías, con 120 sátrapas que estuvieran por todo el reino, y encima de ellos 3 supervisores, de los cuales uno de ellos era Daniel, a quien los sátrapas debían rendir cuentas para no perjudicar al rey. Ahora bien, Daniel fue distinguido entre los administradores y los sátrapas por el espíritu superior que había en él, y el rey pensó incluso en establecerlo por sobre los 3 administradores. Entonces los administradores y los sátrapas intentaron hallar acusación contra Daniel en algún asunto del reino, pero ninguna acusación o corrupción hallaron en él, pues ninguna negligencia o corrupción cometió Daniel. Al fin, los hombres dijeron: no hallaremos contra Daniel en este asunto del reino nada con lo que podamos acusarlo. Utilicemos contra Daniel la ley de su Dios. Entonces los administradores y los sátrapas fueron juntos ante el rey y le dijeron: Darío, oh rey nuestro que vive para siempre, han acordado todos los administradores del reino, los magistrados y los sátrapas, los consejeros y los gobernadores, que promulgue el rey un edicto que haga cumplir, de manera que cualquiera que ore a otro Dios que no seas tú, durante por lo menos 30 días, sea arrojado al foso de los leones. Publica ahora, oh rey, el decreto y confirma el escrito, de manera que no sea cambiado ni por la ley de Media ni por la ley de Persia. Darío firmó todo esto en el edicto y el decreto, y cuando supo Daniel que se había publicado este edicto, subió a su casa, abrió las ventanas del aposento superior y mirando hacia Jerusalén, oró 3 veces al día, poniéndose de rodillas, dando gracias ante Dios por todo lo que le había dado hasta el momento. Entonces los hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando ante Dios. Y fueron y hablaron al rey acerca del decreto y le dijeron: ¿acaso no emitió un decreto el rey, de manera que toda persona que orara a otro dios u hombre que no fuera su majestad durante 30 días sería arrojado al foso de los leones? Respondió el rey: permanecerá el decreto tal cual se firmó según la ley de Media y de Persia, sin que pueda revocarse. Entonces respondieron diciéndole al rey: Daniel, aquel que viene de los hijos del exilio desde Judá, no presta atención a tu orden y no acata el decreto que firmaste, pues 3 veces al día hace su oración a su Dios. Cuando oyó estas palabras, el rey en gran manera se angustió, pues tenía su corazón puesto en Daniel y buscó librarle de alguna manera hasta que se puso el sol, esforzándose para salvarlo sin lograrlo. Entonces aquellos hombres fueron en grupo y le dijeron al rey: recuerda, rey nuestro, que según la ley de Media y de Persia, el decreto firmado por ti debe cumplirse y no puede cambiarse. Aceptándolo el rey, dio la orden y llevaron a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. Y desde la puerta le dijo el rey: tu Dios, Daniel, a quien tú sirves continuamente, Él te libre. Y fue llevada una piedra y colocada sobre la boca del foso, y fue sellada con el sello del rey y con el sello de los nobles, de manera que nadie pudiese sacar a Daniel. Volvió el rey al palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y el sueño huyó de él toda la noche. En la madrugada, el rey se levantó y con prisa fue al foso de los leones, y cuando se acercó al foso, con voz angustiada llamó a Daniel diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿aquel Dios al que tú sirves ha sido capaz de librarte? Entonces desde dentro se oyó la voz de Daniel que contestó: Oh Rey mío que vives para siempre, mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado la boca de los leones y no me han dañado, pues él ha hallado ante mí inocencia, así como fue hallada inocencia ante ti. Entonces el rey se alegró en gran manera por Daniel y ordenó sacarlo del foso,
y levantaron a Daniel y vieron que no había en él ninguna herida, pues confió en su Dios. Dio entonces orden el rey de que llevaran a todos aquellos que habían acusado a Daniel y que los lanzaran al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres. Y antes de que cayeran sus cuerpos al suelo del foso, se apoderaron de ellos los leones y partieron y quebraron y devoraron todos sus huesos. Entonces Darío el rey escribió a todos los pueblos y naciones y las lenguas que habitaban en el reino: vuestra paz sea grande. Desde mi presencia se publica un decreto que en toda la región de mi reino deben ser temerosos y reverentes ante el Dios al que adora Daniel, pues es el Dios viviente que permanece para siempre y cuyo reino no será destruido y cuyo dominio permanecerá hasta el fin. Él libra y salva y hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha librado a Daniel de la boca de los leones. Daniel prosperó en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro, el persa. Del libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 29. Como nos hemos dado cuenta en este libro de Daniel, esa tarea de la Edad Media de dividir la Biblia en capítulos, por lo menos en este libro y hasta el momento, quedó bien hecha. Pues cada historia concreta, desde el principio hasta el fin, fue ubicada en un capítulo distinto. Cada fragmento ha sido bien delimitado. El fragmento que hoy nos trae el libro del profeta Daniel es bastante conocido por todos, pero no es un fragmento fácil desde el punto de vista exegético. Ya habíamos dicho en la introducción al libro del profeta Daniel que lo más seguro y en lo que más había acuerdo en los expertos en la Biblia es que en realidad el libro de Daniel había sido escrito en tiempos de los macabeos, es decir, siglos III y II antes de Cristo, recordando aquel personaje histórico que 3 siglos antes, en el siglo VI antes de Cristo, había vivido en tierras de Babilonia y cuya fidelidad al Dios viviente en medio de la idolatría y de la religión babilónica le habían favorecido en gran manera. Y al haber sido utilizado este personaje histórico, ya casi mítico para el pueblo judío en los siglos III y II antes de Cristo, para recomponerle a él un libro que narrase todas esas historias y peripecias de las cuales Dios lo libró por su fidelidad, se cometieron algunas imprecisiones históricas. Como por ejemplo, si nos vamos a todos los registros históricos de los diferentes pueblos y las antiguas civilizaciones, no existe ningún Darío el Medo. Existe un Darío el Persa, pero mucho tiempo después de que los judíos ya pudieron regresar a las ruinas de Jerusalén para reconstruirlas. Es más, históricamente hablando, primero fue Ciro y luego fue Darío. Cuando llegó Darío, los judíos ya habían tenido permiso de Ciro, el anterior rey, de regresar a la tierra de Judá. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y si hacia el 538 el rey Ciro emite un edicto para que los judíos regresen a la tierra de Judá? ¿Qué hace Daniel en tiempos de Darío, en el 521, todavía viviendo en Babilonia? ¿Será que Daniel, el profeta fielísimo a Dios, prefirió quedarse en Babilonia? ¿No se devolvió hacia el 538 el profeta Daniel en compañía de Esdras y de Nehemías a reconstruir Jerusalén y el templo? Esta serie de preguntas ponen a prueba la madurez de nuestra fe. Cualquiera que lea la Biblia de manera fundamentalista, fanática, pietista, se rasgará las vestiduras por lo que estamos diciendo en este momento. ¿Está insinuando usted, señor de este canal, que aquí hay una mentira? Pues estamos simplemente recordando que el libro del profeta Daniel lo más seguro es que fue escrito 3 siglos después de que él vivió, y que lo que se sabía de Daniel no eran sino tradiciones orales, que muy seguramente no habían fragmentos escritos de un libro que narrase su vida o de testimonios suyos, sino que de lo que se acordaron de eso echaron mano para armar un libro. Y cuando uno hace así las cositas,
pues obviamente no le quedan muy bien hechas. Recordemos que nosotros estamos tratando de leer aquí el texto bíblico de la forma más respetuosa posible. Y la forma más respetuosa posible no es tapándonos los ojos con una fe que no razona o de manera fundamentalista y fanática. Por el contrario, así se le falta el respeto a todo lo que ha acontecido alrededor del texto bíblico y de su recopilación y redacción. Dios no desconoce haber utilizado a la criatura humana para construir este texto maravilloso que narra la historia de un pueblo y su experiencia de fe como naturaleza imperfecta que se puede equivocar o que, con determinadas intenciones, ha recopilado historias, por ejemplo, como las del profeta Daniel, para fortalecer la fe de quienes, en la época de los macabeos, estaban siendo perseguidos por su fidelidad en un tiempo en el que se quería imponer el politeísmo griego en la misma ciudad de Jerusalén. Como lo vimos nosotros en los libros de los macabeos, aquellos textos deuterocanónicos, no apócrifos, porque la palabra apócrifa tiene un sentido muy distinto, que ya eran conocidos en la época de Cristo y que hacían parte del texto bíblico que existía en la época de Cristo. Esto lo hemos dicho muchas veces a lo largo de todo nuestro canal y de todas nuestras reflexiones. El texto original que reconstruyeron los judíos en hebreo se perdió. Lo único que sobrevivió fue una traducción griega, de la cual hacían parte esos dos libros de los macabeos que narraban las aventuras de las guerrillas macabeas que se rebelaron contra los griegos, en cuya época se escribió el libro de Daniel. Sin embargo, la pregunta es: cuando lleguemos nosotros a la presencia del Padre Eterno, ¿qué nos va a preguntar Dios? Tú, hijo mío, ¿creíste que efectivamente primero fue Darío y luego fue Ciro? ¿O te centraste en la enseñanza de mi palabra? Aquí no nos vamos a empezar a rasgar las vestiduras y a pelear sobre la historicidad exacta de lo que nos narra el fragmento que hoy leímos, sino que nos vamos a centrar, y así lo hemos tratado de hacer siempre, en la enseñanza concreta que nos trae cada fragmento. Eso es lo que debemos extraer nosotros de la Biblia. No importan los errores que cometieron las imperfectas criaturas humanas que redactaron el texto. Nos importa es el perfecto e inmaculado mensaje que la Biblia nos transmite a pesar de ello. Recordemos lo que siempre hemos dicho. No nos interesa la llave oxidada, sino el agua pura que sale por ella. Habiendo cerrado esto, vamos a reflexionar sobre lo principal de este fragmento, el cómo Dios libra a quien en Él confía y a quien a Él es fiel. Contra toda esperanza sobrevivió Daniel en el foso de los leones, porque confió en Dios, porque le fue fiel a Dios. No importa los nubarrones que se ciernan sobre nosotros, hermanos. No importan las noticias de tragedia y de calamidad que vengan. No importan las duras pruebas de la vida que nos lleguen. Si confiamos en Dios y le somos fieles, Él nos librará. Para sorpresa de muchos, para asombro del mundo y de los que nos rodean. El Altísimo no desamparará a quien a Él se entrega, a quien le es fiel, a quien en Él confía. Todo aquel que ha aceptado a Dios en Cristo, que sigue a Cristo y que hace de su vida un reflejo de Cristo, encontrará en Él, en nuestro Señor y Salvador, imagen visible del Dios invisible, quien le libre, quien le sustente, quien le guarde, quien le enaltezca a pesar de las sombras de tragedia. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.